Hola, buenas tardes. Hoy es viernes, ya estamos en 25 de julio de 2025, son las 12:08 de la tarde. Les pido disculpas porque me debía haber conectado hace unos 10 minutos, 8 minutos a las 12 y no lo hice por problemas técnicos. Hoy quiero hablarles de 3 puntos bien importantes y bien interesantes que estuvimos ayer, por cierto, discutiendo en un webinar muy completo y muy detallado que tuvimos con nuestra invitada, la abogada Janet Flynn, quien tiene muchísimos años de experiencia en inmigración en Estados Unidos, tiene su oficina en Londres, pero sobre todo ella primero forma parte del capítulo o grupo de abogados de inmigración que maneja casos en Europa, lo que se conoce como el chapter o el capítulo de AILA o abogados de inmigración, Rome District Chapter, que reúne no solo los casos de Europa, sino Medio Oriente y África. Entonces tiene un profundo conocimiento de cómo se manejan las cosas en los diferentes consulados en de nuevo Europa, África y Medio Oriente. Y lo que cubrimos en esta llamada tiene mucho que ver con conversaciones que hemos tenido en las últimas semanas con muchos clientes. Y quiero resumir los puntos en 3. La importancia de conocer cada consulado, y de esto he hablado ya anteriormente. En segundo lugar, la pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto debo invertir para mi visa E2? Y tercera pregunta muy frecuente que hacen los clientes: ¿debo o no, o puedo o no contratar a alguien para mi empresa antes de solicitar la visa de inversionista? Comencemos con el primer punto. Esto es algo que sobre todo comento con muchos clientes. ¿Sabes? El cliente que va a Google, va a ChatGPT y hace 10 minutos de consultas y ya siente que ya es abogado de inmigración porque ya, como me dicen a veces, ya sé todo lo que hay que saber de la visa E2. A estos clientes les digo siempre, les pongo un ejemplo, que la internet en cuanto a las visas para Estados Unidos es como un iceberg. Lo que consigues en esa búsqueda es como la punta del iceberg. Será el 10-20% de la masa, del volumen del iceberg. Pero el 80%, que es lo que no ves y te puede perjudicar, no lo vas a conseguir en internet. Y una de estas cosas y uno de estos elementos es que, si bien existe una sola ley y regulaciones para la visa E2, cada consulado de Estados Unidos hace su propia interpretación de la ley. Esto es algo que sorprende a muchos clientes. Y esto se puede conocer solamente cuando se tiene una experiencia práctica. Como me gusta decir, cuando se tienen los kilómetros o el kilometraje recorrido haciendo visas E2. Les quiero poner un ejemplo muy específico. La manera como el consulado de Estados Unidos en Londres analiza el monto de la inversión es muy diferente a cómo lo puede analizar el consulado en Bolivia, por ejemplo. Es un tema de percepción. Londres y Inglaterra, el Reino Unido en general, digamos, estamos hablando de varios países con una moneda fuerte y que donde $100,000, por ejemplo, no tienen el mismo valor y la capacidad de compra que tienen $100,000 en Bolivia, por poner un ejemplo. Entonces, las visas E2 en Londres generalmente requieren de un monto superior de inversión respecto a lo que puede hacer, de nuevo, pongo el ejemplo de Bolivia, por no decir Paraguay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, $100,000 en Paraguay, en Bolivia, alcanzan mucho más y van a doler mucho más en el bolsillo del inversionista de lo que puedan dolerle al mismo inversionista en Londres. Digamos que generar $100,000 es mucho más fácil en Londres que generarlo en Paraguay, que generarlo en Bolivia para el inversionista promedio. Y esto es solo un ejemplo de cómo cada consulado tiene sus propios criterios, o como dijo hace
unos meses, Janice Flynn, la abogada del webinar ayer, cada consulado es como un reino con sus propias reglas y su rey que decide las cosas a su manera. Entonces esto es bien importante conocerlo y esto nunca lo vas a conseguir en la internet. El segundo punto, muy interesante que se habló ayer, es el de la inversión sustancial. Y algo que siempre nos gusta resaltar es la importancia de conocer en realidad qué quiere decir una palabra. Digamos, en español, cuando escuchamos la palabra sustancial, generalmente la asociamos con algo importante, algo cuando hablamos que, por ejemplo, una empresa sufrió una pérdida sustancial o que hubo un desastre natural y que se generaron pérdidas sustanciales, inmediatamente la asociamos con algo de una magnitud grande, importante. El tema es que dentro del contexto de la ley de 2 de inversionistas, la palabra sustancial no quiere decir un monto importante, un monto grande, un monto significativo. Quiere decir tres cosas. Quiere decir en primer lugar, esto es bien importante, que el monto que se está invirtiendo va a ser suficiente para que esa actividad comercial o empresarial pueda comenzar a operar. El estándar, como siempre le explicamos a nuestros clientes y nos aseguramos que el plan de negocio así lo refleje, es que usted llegue a esa entrevista en el consulado y el funcionario consular, al momento de leer ese plan de negocios y antes de la entrevista, se dé cuenta y tenga la capacidad de entender que ese negocio ya está listo para operar. Como hablaba, por ejemplo, con un cliente de Australia hace 2 días. Él va a distribuir unos productos cosméticos. Le preguntaba cuál es la inversión sustancial. Le decía, la inversión sustancial no es un número, es un concepto. Entonces le expliqué, utilizando su negocio como ejemplo. Para tu negocio, la inversión sustancial, más que un número específico, es, ¿qué necesitas para tú vender esos productos cosméticos de belleza? ¿Cómo lo vas a vender? Bueno, los voy a vender online, voy a tener una tienda en Amazon. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué necesitamos para mostrar que tu negocio puede comenzar a operar mañana? En primer lugar, inventario. Entonces hay que mostrar que tienes inventario para comenzar a operar. Pero no solo el inventario. ¿Qué necesitas tú para comenzar a operar? Si vas a vender en línea, ¿dónde está tu página web? ¿Dónde está tu mercado, el marketplace en línea? ¿Verdad? Si vas con Amazon, idealmente, bueno, mostrar que ya tienes esa tienda en Amazon montada, que tienes una página web. Es decir, mostrar de nuevo que lo que falta es obtener esa visa para comenzar a obtener para empezar a obtener, en realidad acá. Lo importante es mostrar que ya la empresa está lista para comenzar a operar, y así entonces la probabilidad de obtener la visa es mucho más alta. Y cuando hacemos este análisis le preguntamos al cliente, le decimos, olvídate que estamos hablando de una visa. Vamos a suponer que ya tienes la visa. Si tú necesitaras abrir este negocio mañana, ¿cuál es la inversión necesaria? Y allí trabajamos con el cliente, trabajamos contigo para determinar ese monto ideal. Entonces, como decía, la inversión sustancial tiene tres elementos. El primero, demostrar que ese monto invertido es suficiente para comenzar a operar la empresa. El segundo elemento es bien importante, es demostrar que ese monto que estás invirtiendo te está doliendo y te va a doler en el bolsillo, ¿verdad? Que ese dinero está a riesgo. Porque no solo tener dinero en banco, es que ese dinero ya esté comprometido. ¿Y comprometido qué quiere decir en la práctica? Que ya haya salido de la cuenta bancaria de la empresa, o que exista un contrato, ¿verdad?, con una cláusula más específica que diga, un contrato de fideicomiso, como se llama en América Latina y en Estados Unidos, un escrow agreements,
que indique que al momento de ser aprobada la visa, quien tenga ese dinero en fideicomiso lo va a desembolsar, por ejemplo, para pagar al proveedor de los productos de belleza o cosméticos. Lo va a desembolsar para pagar a la empresa que hace la página web. Y así por el estilo. Entonces, el segundo elemento es que se vea un compromiso, que te duela ese dinero y que lo estés poniendo a riesgo y que el riesgo sea perder el dinero. Por cierto, una de las formas mejores, más efectivas de mostrar la inversión es teniendo una página web. ¿Por qué? Porque el funcionario consular o de inmigración, en su proceso de revisión de esa visa, vas a querer checar tu página web. Y si bien en América Latina no tener una página web no pasa nada, porque muchos negocios se hacen sin página web, se hace por Instagram, se hace por WhatsApp, hay grandes negocios que funcionan por WhatsApp. En los Estados Unidos no es así. El que no tiene acá presencia en la web no existe y no tiene credibilidad. Este es un punto bien importante. Entonces, el primer elemento, que el dinero sea suficiente para poner a operar esa empresa. El segundo elemento, que te duele, que estés corriendo riesgo de perder ese dinero. Y el tercero es que esa inversión que estás haciendo pues tenga la capacidad, a medida que va generando movimiento económico, de generar puestos de trabajo. Y esto es muy importante. Como le digo a las clientes, el lenguaje es sencillo. ¿Qué es la visa E2? Es los Estados Unidos diciendo: tráeme tu capital, tráeme tu inversión, y que esa inversión le traiga un beneficio a Estados Unidos, y que es decir, que el único beneficiado no sea el inversionista. Y esto tiene que ver con algunos casos que vemos que son negados cuando nos contactan y dicen: me negaron la visa. Muéstrame el plan de negocios. Les digo, el plan de negocios que no hicimos nosotros, mostrando que el único que iba a hacer el trabajo era el inversionista, iba a contratar a su esposa y a su hijo. Porque ¿por qué voy a contratar gente y si no necesito contratar gente? No, es que la visa E2 se creó, el espíritu y el objetivo de la E2 es generarle un beneficio a Estados Unidos que generalmente se mide con la generación de empleo. Entonces, el tercer punto de la inversión sustancial es que tenga la capacidad futura de generar empleo mientras genera al inversionista suficiente dinero para que pueda pagar sus gastos para vivir y mantenerse en Estados Unidos. Porque, por supuesto, acá no quiere el gobierno a alguien que venga con una visa E2 y que termine pidiéndole subsidios al gobierno. Eso no es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos son los tres elementos de una inversión sustancial. Y nosotros acá en Visa Estados tenemos mucha experiencia de 16 años, miles de casos, por lo menos 8 o 10 conferencias al año, donde vamos, profundizamos, somos estudiosos de la E2 y no nos quedamos en la superficie, porque nuestro trabajo es que te aprueben la visa. Nosotros somos asesores, no somos escritores, somos asesores, que es mucho más que ser escritores. La tercera y última pregunta que con frecuencia nos hacen es: ¿puedo o debo contratar a alguien para mi empresa de la visa antes de pedir antes de ir a la cita de esa visa, o antes de solicitar la visa, si la está haciendo dentro de Estados Unidos como un cambio de estatus? Una pregunta muy interesante, y recuerden, olvidé aclararlo al principio de este live hoy. No somos abogados de inmigración, siempre consulta con tu abogado de inmigración. Nosotros lo que tenemos es experiencia práctica de lo que vemos. Somos como aquel enfermero que ha visto muchos pacientes, pero que no es médico. Generalmente, y siempre de nuevo bajo la guía de tu abogado de inmigración, un caso se va a ver más fuerte si en lugar de proyectar la contratación de personal, ya efectivamente muestra que ya generó empleo. Pero existe un detalle, y es un error que vemos con frecuencia y levantamos bandera roja con el cliente del abogado cuando lo vemos. Alguien que está acá con una visa de turista o alguien que está bajo otra visa que no le permite trabajar
Y cuando estamos haciendo el plan de negocios, vemos que ya contrató a alguien en su empresa, lo cual nos parece excelente. Pero inmediatamente con la suspicacia y las dudas decimos, pero ¿quién lo contrató y quién está manejando esta empresa? Y muchas veces la respuesta, no, soy yo. Bueno, eso no se puede hacer. No se puede trabajar bajo una visa, un estatus que no te permita trabajar. Entonces muchos preguntan, bueno, esto es como la pregunta del huevo o la gallina. O sea, ¿cómo hago para contratar a alguien si puedo trabajar o no puedo trabajar? Hay muchas maneras de hacerlo. Tenemos la experiencia de cómo hacerlo siempre y hacerlo legalmente, debo resaltar. Siempre de la mano del abogado de inmigración. Entonces, en resumen, si se puede, idealmente se debería, si las circunstancias nos permiten, mostrar que ya tu empresa E2 generó por lo menos un puesto de trabajo, que haga ver que ya la empresa está tomando, es en serio la cosa, no es simplemente un plan en papel, no, ya en serio te estás moviendo para poner a caminar esa empresa. Por cierto, una de esas contrataciones no tiene que ser necesariamente un trabajo directo, puede ser una empresa de marketing, alguien que te haga la página web, por ejemplo, las redes sociales, porque más allá de la visa, en este país, que no tiene presencia en las redes, que no tiene una presencia activa en las redes, las probabilidades de éxito son bajas. Recuerden que no solo en este país del entrenamiento hay millones de emprendedores, sino los mejores del mundo vienen acá. Entonces esto es lo que quería compartir con ustedes. En resumen, los puntos de hoy fueron, número 1, conocer cada consulado, porque cada consulado es como un reino con sus propias normas o interpretación de las normas. Número 2, ¿qué es una inversión sustancial? Es un concepto más que un número mágico, te ayudamos a conseguir ese número creíble. Y tercero, ¿debo o puedo contratar a alguien tras mi visa E2? Sí, pero con un gran asterisco, y el asterisco hay que consultarlo siempre con el abogado, nosotros podemos ayudar. Muchas gracias por estar acá en este live, espero que haya sido útil e informativo. Lo que nosotros compartimos acá no es teoría, sino práctica pura. Les deseo excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana, el día jueves. Chao, gracias.